complicadas. Bueno, ¿qué le parece, profesor? Así largamos. Me parece muy bien, larguemos. Bien. Yo había pensado este comienzo y alertando a la escucha de ustedes, porque creo que este es un punto importante para cualquier abordaje en lo que nosotros hacemos, que podemos pensarlo como estudios literarios. Porque yo voy a hacer un movimiento allí. Y nosotros pensamos los estudios literarios como un territorio. A ese territorio se puede entrar como si fuera París por la puerta de la teoría literaria. Pero, ¿qué cosa atiende a la teoría literaria? Bueno, la teoría literaria es el conjunto de los discursos que permiten caracterizar los conceptos con los cuales nos manejamos con los textos. Cuando decimos narrador, cuando decimos trama, cuando decimos género, nuestro propio curso, cuando está hablando de lo fantástico, está aludiendo a un concepto de orden teórico. Ahí la clave es la siguiente: poder sostener la coherencia, porque la caracterización del narrador, la del género, a veces difiere de una posición teórica a otra. La cuestión, cuando entramos por la avenida de la teoría, es la coherencia, sostener un dispositivo que de alguna manera permita que cuando uno diga narrador, a lo largo de su exposición siempre esté aludiendo a lo mismo. La otra avenida por donde entrar a los estudios literarios es la crítica literaria. La crítica literaria es aquel conjunto de discursos que se ocupan, se centran en deliberar acerca del sentido de los textos. Y en esto sí hay un abanico de teorías y de debates muy grandes. Nosotros, de alguna manera, yo en la clase anterior lo que hice básicamente es reflexionar sobre un texto pensando desde una postura de la crítica literaria, reflexionando cómo el texto está construido y lo que significa. La tercera avenida, que es por donde yo hoy voy a comenzar, es lo que llamamos la historia de la literatura. La historia de la literatura es aquel conjunto de discursos que piensan la tensión entre la serie de la escritura y la serie de la lectura. Entonces, ahí nosotros vemos que la serie de la escritura generalmente responde a un orden muy preciso. El texto, nadie encendía las lámparas, fue publicado en Sudamericano en el 48. Ahora, los modos en que es leído un texto revelan ahí determinado tipo de cuestiones. Entonces, la historia de la literatura nos permite pensar la relación del texto con los contextos. Yo quiero ser muy preciso con esta cuestión, porque muchas veces las variaciones que hay en los distintos movimientos no dependen tanto de la serie política, de la serie histórica, sino de procesos interiores de la literatura. Y yo les voy a dar un ejemplo muy ríspido para la historia argentina. El primer peronismo gobierna la Argentina, digamos, entre el 45 y el 55. El proceso dentro de la historia de la literatura, de los movimientos principales, no tiene nada que ver con cuestiones de orden social, con cuestiones de orden histórica, y lo podemos precisar. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que caracterizar a ustedes, tenemos que entre todos, por supuesto, caracterizar a Feliberto Hernández. Yo podría comenzar con una cuestión diciendo, en el Río de la Plata
se produce una tensión, un dilema que enfrenta, por un lado, lo que podemos llamar el realismo vinculado a procesos, a la novela psicológica. Por ejemplo, ¿qué modelo podría ser el escritor estandarte de eso? Eduardo Mallega. Eduardo Mallega es una figura en esos años destacadísimo. Está en la revista Sur, está dirigía el suplemento cultural de La Nación. ¿Qué corriente se opone? Se opone el fantástico de Borges, el fantástico de Silvino Campo, el fantástico de Bioy Casares, posteriormente el fantástico de Julio Cortázar y en el Río de la Plata, Feliberto Hernández. Ahora, si ustedes observan, van a ver, y esto lo puede reconocer cualquiera que como nosotros tenga un trato habitual con los textos literarios, que cuando pensamos el efecto que produjo el realismo mágico o el realismo maravilloso, alguna vez vamos a hacer la diferencia, voy a ser preciso con eso, creo que en algún curso anterior lo hice, cuya figura emblemática podría ser García Márquez, pero también podría ser Alejo Carpentier. ¿Por qué no llegó al Río de la Plata? ¿Por qué no hubo realismo mágico en el Río de la Plata? Por razones literarias. En el Río de la Plata, la oposición al realismo era el fantástico rioplatense. Entonces no había lugar para eso, porque también el realismo mágico y el realismo maravilloso se están oponiendo a la verosimilitud realista. Dicho esto, voy a entrar por la avenida de la historia, pero ahora muy sesgado para hablar de Feliberto Hernández, que es un montevideano, que vive entre 1902 y 1964, y podemos caracterizar como es una de las figuras más relevantes de lo que podemos pensar la vanguardia rioplatense. Antes de convertirse en un escritor de oficio, se había consagrado como intérprete musical, llegando a convertirse en un pianista reconocido que daba sus recitales en Buenos Aires y Montevideo. Quiero aclarar, como hice en la clase anterior, un dato que es importantísimo, y es importantísimo para el cuento al cual yo voy a abordar hoy, que es Nadie encendía las lámparas. Durante mucho tiempo, Feliberto Hernández se ganó la vida como pianista de cine mudo. Eso es trascendente porque supone un trabajo de acuerdo entre dos lenguajes, el lenguaje musical y el lenguaje de las imágenes. ¿No es cierto? Y si ustedes avanzan sobre eso y piensan, el lenguaje de las imágenes es un lenguaje que de alguna manera tiene una raigambre en la verosimilitud realista, porque la imagen son actores que están actuando acciones. Y eso se acompañaba con que con un lenguaje absolutamente abstracto, como es el de la música. Ahí hay un punto para ver con qué materiales hace un escritor su obra. Este elemento no es menor. Luego, él es reconocido como un concertista capaz de dar conciertos de Prokofiev y Stravinsky. Su planteo estético, parte de la absoluta preferencia por el objeto como instrumento de toda indagación fragmentaria en literatura. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento que él da a esa absoluta preferencia del objeto? La presencia en el texto de un ritmo interior subjetivo. No hay ninguna duda que aquí tenemos una impronta surrealista. En el Río de la Plata tenemos dos vertientes del fantástico. La vertiente que sigue la línea inglesa, Borges y Bioy Casares, y los que están tocados por la línea francesa, Feliberto Hernández y Julio Cortázar, ¿no es cierto? Hay un punto para ver.
Hernández creía en un arte más allá de la mímesis realista y propugnaba, desde el ejemplo más personal y biográfico, el gusto y la necesidad de lo nuevo, rasgo del vanguardista, que además era una constante en su existencia, por su vida nómada de concertista que incorpora a su experiencia los datos de cada nueva situación. Feliberto Hernández fue, eh, eh, digamos, muy reconocido por dos figuras trascendentes de la cultura uruguaya de aquellos años, el filósofo Carlos Vaz Ferreira y el gran pintor Torres García. El gran pintor Torres García, que ha hecho un desarrollo descomunal y cuya obra yo, de la que yo soy gran admirador, y me permito convocarlos a ustedes para que busquen en internet sus reproducciones, porque es un escritor extraordinario. Torres García colabora en la publicación. La obra de Felisberto tiene, digamos, tres etapas. Y una primera etapa donde él publica personalmente sus libros. Yo tuve en mis manos las primeras ediciones y yo podría decir que alguna estaba encuadernada con alambre, ¿no es cierto? Fulano de tal, el libro sin tapas, ¿no es cierto? Una segunda etapa, y esta sí apoyada por Torres García, donde publica tres libros vinculados con la memoria, tres novelas, Por los tiempos de Clemente Collins, texto en el que inicia el escritor la persecución del recuerdo para la ficción, que definitivamente estará compuesta de la memoria, pero también de un cierto material inexplicable e incomprensible que el escritor llama lo otro. Cito textualmente a Felisberto: no creo que solamente deba escribir lo que sé, sino también lo otro. A principios de los años 40, él publica tres novelas en esta línea, Por los tiempos de Clemente Collins, El caballo perdido y finalmente un libro póstumo que escribe en esa época, Tierras de la Memoria. En 1946 viaja a París y es acogido por el intelectual uruguayo Jules Supervielle, quien lo introdujo en los medios intelectuales parisinos. Allí conoce a Roger Caillois. Roger Caillois fue un intelectual francés que es sorprendido en Buenos Aires en 1939 cuando se desarrollaba un evento, ¿no es cierto? Y se queda en Buenos Aires y tiene una relación, diríamos, muy fuerte con el Grupo Sur. Yo diría que también tuvo una relación muy fuerte con la muchacha esta Ocampo que dirigía la revista. Pero Caillois fue gran introductor de los escritores rioplatenses, del mismo modo que introduce en París a Feliberto, va a propugnar la traducción de los cuentos de Borges. Caillois será quien empuje al escritor a escribir una poética de su creación que se concretó en el texto Explicación falsa de mis cuentos, que es publicado en el 55. Y es Caillois quien impulsa la publicación de Nadie encendía las lámparas en Buenos Aires. Hay una tercera etapa de la obra de Feliberto Hernández, que son tres libros muy particulares de cuentos: Las Hortensias, La Casa Inundada y Diario de un Sinvergüenza. Entonces, si ustedes quieren tomar la obra de Feliberto, siempre que uno divide la obra de un escritor en etapas, está interviniendo sobre esto y puede haber otro modo de dividirlo. En el caso de Feliberto no es tan complicado. Los primeros libros que él publica sobre finales de la década del 20 y principios del 30 son tres libros de cuentos publicados por él. Luego, esas tres novelas que él escribe
si bien Tierra de la Memoria es un libro póstumo, él las escribe 42, 43, 44 más o menos, donde trabaja sobre la memoria, y después de haber publicado Nadie encendía las lámparas, otros libros de cuentos, la Hortensia, La casa inundada, Diario de un sinvergüenza. Entonces ahí nosotros tenemos ya caracterizada más o menos la obra de Feliberto. Me parece que es muy importante volver sobre esta cuestión, porque en el comienzo yo jugué como imaginando que los estudios literarios eran un territorio al que nosotros podíamos entrar por vías distintas. En este caso, yo he combinado categorías propias de la historia literaria, situando al escritor y tratando de plantear problemáticas vinculadas estrictamente a la serie literaria, haciendo abstracción de las posibles conexiones con otras series. En el caso de Feliberto, si ustedes tienen ganas, pueden investigar, es un tipo muy complicado, estuvo casado con una espía rusa, digamos, después se convirtió en un tipo muy vinculado a la derecha uruguaya, pero esto sería ocioso referirlo porque poco tiene que ver con su obra. Y si tiene que ver, es algo no relevante. Mi, mi experiencia me ha dictado siempre que al momento de exponer un texto, uno debe hacer converger por lo menos dos posiciones. Están aquellos que no leyeron el cuento y están los que lo han leído. Entonces, el trabajo es así, es doble. Por un lado, de seducción, para los que no lo leyeron. Y por otro lado, apuntando a la revisión por parte de los que lo han leído, porque si algo caracteriza al texto literario es que permanece. Y permanece porque incita, digamos, a las múltiples lecturas. En Nadie encendía las lámparas, el narrador es un escritor que también es pianista, casualmente, ¿no? Y lee en una tertulia un viejo relato suyo. Sin embargo, la lectura y más tarde la ejecución musical son llevadas a cabo con un desinterés tan palmario que parece natural la distraída emergencia de lo reprimido, buscando a tientas la fisura por la que acaba deslizándose de manera firme e inequívoca. Cito: a mí me costaba sacar las palabras del cuerpo, como de un instrumento de fuelles rotos. Es una frase memorable, digamos. Yo por lo menos no puedo olvidarla, porque este punto, este vínculo de los pulmones, el aire, la palabra, la oralidad que se juega como un sonido, el vínculo con el fuelle, y ahí tienen ustedes una conexión entre lo musical y lo literario. A mí me costaba sacar las palabras del cuerpo, como de un instrumento de fuelles rotos. Feliberto Hernández utiliza el lenguaje corriente, el filosófico o el musical, estableciendo una red de vínculos intercambiables. En algún momento de la clase anterior o en otra sección de un mes antes, yo dije, digamos, y no es ninguna novedad, pero lo digo para reafirmarlo, una metáfora es nombrar algo con otro término. ¿Qué pasa cuando lo metafórico también remite a lenguajes diferentes? Los vocablos que él utiliza
son socavados, vueltos del revés, y es permanente la puesta en escena de significaciones olvidadas o poco usuales. Si me permiten otra distinción, voy a ser muy preciso. Cuando leemos literatura, tenemos que plantearnos la tensión entre comunicación y significación. La comunicación y la significación no es que hay que una anula a la otra, están presentes. Pero lo que ocurre es que en los grandes textos literarios la significación prevalece y la comunicación es un andamiaje. Cuando hoy la querida Silvana, Roxana, mira qué lindo fallido me manda un WhatsApp donde dice, bueno, empezamos, te mando esto. Eso es todo comunicación. Pero en el texto literario, la comunicación abre a la multiplicación de significaciones. Fundamentalmente, en Felisberto, son las hábiles comparaciones las que, como en la cita, sacar las palabras del cuerpo como de un instrumento, las hábiles comparaciones, las que, como en la cita, ponen en contacto campos semánticos diferentes, relacionándolos para ampliar las posibilidades y promover una atmósfera especial. El rostro de una viuda, una cara quieta, solamente la región pálida que quedaba entre el vestido y el moño. Yo aprendí de Onetti una frase que repito, que es por un oscuro deseo de remate artístico. Esto es como un flash. La región pálida que quedaba entre el vestido y el moño, cuyos ojos parecían vidrios ahumados. Luego, la de los ojos ahumados ejemplifica el procedimiento de este narrador, deslizando los significados plásticamente. Las palabras se diseminan en el texto ficcional hacia la obtención de un efecto lúdico. Las palabras no son sino moldes de un significado dinámico que se desprende de su particular relación. El narrador procede con ellas a armar y a desarmar la construcción textual. Las palabras se comportan como juguetes de maravillosos mecanismos. En algún momento anterior, de la clase anterior o el mes pasado, yo hice alusión a un esquema que quiero repetir. Por un lado está la materia con la que el escritor trabaja, lo que explora, si explora la interioridad, si explora los problemas sociales, si explora la violencia. Y por otro lado están los procedimientos constructivos. ¿Cuáles son los procedimientos a partir de los cuales trabaja con esos materiales? Voy a ser muy preciso, digamos. La proyección de su propia escisión en el narrador, un actor distraído y un sujeto deseante. Esto orienta la búsqueda. Los textos no producen sentido solo por lo que dicen, sino que los textos producen sentido por lo que hacen.
Y cuando pensamos en acciones textuales, en procedimientos, ¿qué es un procedimiento? Un modo de acción textual. Entonces, cuando él planta el narrador, está orientando todo el devenir del texto. La de lo latente, digo esto por sujeto deseado, la de lo latente y entrevisto, soñado e imaginado, escindiendo los objetos, cosificando a los personajes, seleccionando y enfatizando los aspectos. Porque está jugando, porque esto es propio del surrealismo, está distraído y su discurso es como lacunar. Todos aquellos que tienen experiencia, ¿no es cierto?, y han visitado los confesionarios de los analistas, ¿no es cierto?, que como dice Gilles Deleuze, son los nuevos curas, ¿no es cierto?, son los analistas, digamos. Ricardo Piglia dice que el psicoanálisis es el folletín de la clase media en la Argentina, ¿no?, porque siempre se continúa. Pero los que hemos atravesado, para no separarme, ese diván, sabemos bien cómo funciona el discurso nacional. Lo maneja de manera impecable Felisberto. Así, entre los objetos de la vieja sala en la cual se lee un cuento, puede verse una escultura a través del cristal de la ventana. ¿Qué es una ventana? Una ventana justamente es una abertura que permite el pasaje entre el adentro y afuera en las dos direcciones. Pero además una ventana es algo que tiene un marco. Y eso es decisivo, porque los marcos plantean un conjunto de cuestiones. El hombre que representa un papel y el que busca el objeto del deseo convierte a la escritura en un significado que su palabra escamotea. Les leo. Aunque seguía leyendo, pensaba en la inocencia con que la estatua tenía que representar un personaje que ella misma no comprendía. ¿De quién estaba hablando? Tal vez ella se entendería bien con las palomas. Parecía consentir que ellas dieran vueltas en su cabeza y se posaran en el cilindro que tenía recostado al cuerpo. Fíjense en el movimiento, me quiero detener en esto. Mira, ve la ventana. ¿Y qué es la ventana? Bueno, el pasaje de adentro a afuera o de afuera a adentro, con un marco. Me quiero detener en esto. ¿Qué es un marco? Un marco es lo que separa texto de contexto. Pero un marco no es solamente la materialidad, sino las condiciones a partir de las cuales se puede relacionar el texto con el contexto. Lo que está haciendo él, está viendo esa ventana y el marco a partir del cual interpreta lo que ve a través de la ventana es el marco de la poética de ese narrador, que es un narrador que por un lado, digamos, está como distraído y por el otro lado está haciendo funcionar una, podríamos decir, una asociación libre. Ella, la estatua, se entendería mejor con las palomas. ¿Qué es la estatua? Es la quietud y la rigidez. ¿Qué es la paloma? El vuelo. Ella se entendería mejor con las palomas, cuya inocencia quiere hacer ostensible una ausencia importante en la relación sujeto-público y por lo tanto artista-mundo. ¿Ven cómo va el juego? Puerilmente el protagonista busca desasirse de todo compromiso, inocencia, desinterés, distracción, juego, libertad, se oponen en su voz a experiencia, compromiso, representación, seriedad. Esta puerilidad lograda por Feliberto Hernández
el hombre que decidió quedarse menor para toda la vida, dice en su novela Tierra de la Memoria, delata la pugna permanente del niño que fue con un adulto desconsolado y confundido. Esta anacronía trabaja con algo que es muy importante para Feliberto, que es la memoria. Provoca una confrontación estable entre su personaje y la dimensión práctica de la existencia. Busca también la exhibición de la vacuidad del gesto social, ensañándose en este cuento con el político de la frente pelada, pura representación que quiere transmitir y hacer padecer al lector el esfuerzo de un vano perseguidor de palabras vacías. Hay en Felisberto también la exploración de la vacuidad del público, del artista que de alguna manera siente que por ahí la cosa no es bien recibida. Me van a permitir una digresión. En una época de mi vida, yo era auditor contable y en un estudio, y dentro de las auditorías auditaba un boliche que se llamaba Nacho Mansi, Cacho Tirao, eran todos, Agri, eran una maravilla. Entonces termina su actuación, Piazzolla bañado en sudor, todo con camisa negra, y se da vuelta y lo oigo que le dice a los músicos: espero que nos hayan entendido. Y me hizo acordar a este personaje, porque está teniendo ese juego, ¿no es cierto? La mirada del distraído, porque esto es importante, ¿qué hace el narrador? Entonces, cuando uno descubre lo que hace el narrador, descubre también que lo que está diciendo son acciones. La mirada del distraído se desplaza activamente de uno a otro objeto, de un asistente a otro de los que han concurrido a la tertulia. Como en las creaciones pictóricas de Cézanne, la luz ilumina y destaca las flores del jarrón y las fotografías, potenciando el color entre sus cualidades plásticas. Como los expresionistas, este narrador intensifica y deforma las figuras, acentuando la percepción gestual. También como los cubistas, analiza y descompone las imágenes. La mano del joven político semeja el esqueleto de un paraguas que el viento hubiera doblado. Estas son figuras, ¿no? De golpe ahí tienen una figura muy particular. Los elementos del conjunto desarticulados son los agentes potenciales de nuevas relaciones. La distracción dirige la mirada hacia una realidad diferenciada. La luz y el sonido organizan la experiencia narrativa. Las voces se encienden y las lámparas permanecen apagadas cuando finaliza la tertulia. Después del relato de la transfiguración por efecto de las luces y los sonidos, la distracción conduce a la penumbra y al silencio propicio para la emergencia del deseo. No es un cuento de lectura fácil. Es un cuento que le exige mucho al lector. En particular, le exige mucho desprenderse de el modo en que uno suele estar penetrado por la verosimilitud realista. Digamos, la verosimilitud realista ha colonizado, digamos, todos los esfuerzos que hizo la gran narrativa de la primera mitad del siglo XX, Joyce, Proust, Kafka, Robert Musil, bueno, los que trataron de hacer incluso el fantástico en el Río de la
la Plata. Bueno, el realismo nos ha penetrado. Entonces, el texto produce extrañamientos y es en ese extrañamiento que se tiene que colar la mirada del lector. Por ejemplo, cuando él hace la comparación con los bueyes, ¿qué es una comparación? Es una metáfora extendida. En la comparación están los dos términos, en la metáfora uno solo. Este es un juego muy particular. Entonces, ahí hay que rastrear el régimen, ¿no es cierto? ¿Y cómo funciona? ¿Qué es lo fantástico aquí? La mirada del narrador. Ahora, claro, la mirada del narrador es el único foco que tiene el lector y produce esa inquietud y esa incertidumbre. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta, sería bueno que me hicieran alguna pregunta, la que sea. Desmutéense y hablen. Ah, Los convocamos a hablar. el micrófono, que querés, estás hablando y no te oigo. ¿Yo? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. Es como si estuviéramos en un cuento dentro de un cuento, de alguna manera, ¿no? Como si nos metiéramos en la elaboración del cuento, de una narración. Eso por un lado, y todo es la incertidumbre, todo con interrogantes, ¿no? Porque es lo que me estoy pensando, me estoy interrogando. Después, el tema de este narrador sujeto de alguna manera a esa especie de biografía de Felisberto, que me parece muy importante porque relaciona continuamente la literatura con la música, por ejemplo, ¿no? Eso es como si fuera una constante en él, me parece. Igualmente tendría que ir viendo Ahí hay una cosa. Y descubriendo también un poco todo esto, ¿no? Sí. Mirá, hay una primera cuestión, que es, el lector está colocado en un territorio limítrofe, porque el narrador está leyendo su cuento. Y leyendo su cuento, y mientras tanto hace otra cosa. Entonces, este juego, donde es cómo está haciendo el cuento, digamos, es una clave, porque la vanguardia, los procesos constructivos de la vanguardia, lo que hacen es quitarle la naturalización al relato realista, contando cuáles son los procedimientos, qué está haciendo. Cuando vimos Las babas del diablo, él dice, de entrada dice, perdón, estoy esperando un llamado de mi hija, discúlpenme, ¿eh? Hola, ¿sí? ¿Quién? Sí, Roberto. Sí, estoy dando clase. ¿Quién es? Mira, yo soy amigo de Noé Strip, mi nombre es Juan Chaneton, y yo te llamo porque él me dio tu teléfono. Si no estás ocupado ahora, te cuento brevemente. No, oíme, Chaneton, estoy dando clase. Bueno, muy bien. La escucha. La escucha y el tomar la palabra y tomar la escucha. Hay gente que te habla por teléfono y no te escucha que le decís que está dando clase, ¿no? Y te dice, si estás desocupado, desmuteate, que te silencié, Roberto. Desmuteate, Roberto. Ahora sí. Ahora está. Bueno, el tema es el siguiente. Yo me dejé llevar por Freud, ¿no es cierto? La única persona que me podía interrumpir era mi hija porque salió a hacer no sé qué cosas, no sé con quién. Entonces dije, llámame apenas llegás. Bueno, entonces, pum.
pasan estas cosas. Ese juego me parece que es importante. Él está leyendo y hay una réplica de una escucha. Y nosotros leemos el texto y lo que vemos es el proceso de construcción del texto, porque vemos cómo él está leyendo y además cómo caracteriza a su escucha. Porque además hay otra cosa que vincula literatura y música, la lectura oral, que debo decirles a ustedes. Yo soy un enemigo acérrimo de la oralidad en literatura. Si a vos te leen un texto de otro, perdés cosas. Yo no es que sea como el narrador de Felisberto, pero tampoco tengo el oído absoluto de Charly García. Entonces, los textos hay que leerlos y hay que leerlos varias veces cuando vos estás obligado a dar una devolución. Claro. A mí me pasó, Roberto, yo hoy leí este autor, yo no lo conocía. La verdad que no había leído nada, para la clase pasada no lo había leído. Y leí los dos, El acomodador y este texto. Me fascinó, pero me dio como una adrenalina no podía dejar de leerlo. Hace tiempo que no me pasa esto. ¿Será porque justamente hace esto, va bien adentro, afuera, y con El acomodador me pasó lo mismo? Que vuelve al otro día, como muy dinámico. No me dejó quieta, me dejó como que devorando, una cosa linda, ¿no? Me causó placer. Además, el cómo, ¿no? Ese cómo. Nieves es una escritura que uno identifica, ¿no es cierto? Que uno identifica. De pronto hay escritores que vos lo lees y tienen determinadas marcas que son muy particulares. Y Felisberto es uno de ellos. Trabaja con la memoria. Yo te los recomiendo vivamente en el sentido de la reconstrucción de la memoria. Es un escritor descomunal, había producido un impacto muy grande. Uno de los grandes lectores de Felisberto en esa época en la Argentina era Julio Cortázar, piense que Julio estaba en ese momento comenzando su obra, ¿no? Su obra editada, porque había escrito bastante antes, ¿no? Muy interesante. Muy bien. Y a escribir, Nieves. Después de esta adrenalina, seguro a escribir. Sí, claro. Bueno, le vamos entrando a Alejandra, ¿qué les parece? Dale. ¿Cómo les fue con Alejandra? ¿Pudieron ver algo? Sí. Y tremendo. Terrible. Terrible. Terror. Sí. ¿Qué te produjo? ¿Qué les produjo? Bueno, yo en algún punto, no sé si estoy silenciada, yo no. No, te escuchamos. Yo en algún punto hasta dejé de leerlo porque es sumamente perverso. Terrible. No, hasta me planteé, ¿por qué ella escribe eso? Está bien, tuvo una vida bastante, digamos, difícil o complicada, y no sé si lo podemos relacionar con eso, pero la verdad es que dejé de leerlo y lo retomé más adelante porque yo no quería realmente estar leyendo semejantes perversiones. Pero bueno. Está bueno lo que comentás, y el recorrido que vamos a ir haciendo tiene que ver con aproximarnos al texto, y está bueno que se te generen preguntas desde lo humano, ¿no? Desde qué la llevó a Alejandra a retomar esta escritura que ya había sido, este mito, ¿no? De la condesa que ya había sido escrito.
¿con qué tiene que ver? Está bueno que nos preguntemos eso, y también está bueno que en los recorridos podamos tomar cierta distancia de la persona, digamos, nos metamos con los textos, nos metamos con las textualidades y nos metamos con el lenguaje, ¿no? Roberto comentaba cómo está leyendo Felisberto y lo traslado a Alejandra, cómo está leyendo Alejandra a Valentine Pernos, que es a quien ella retoma en la introducción del texto de La Condesa Sangrienta. Vuelvo también a retomar ese concepto o ese par dialéctico, si se quiere, en torno a la comunicación y a la significación. Hay comunicación en esa introducción y Alejandra nos cuenta qué hace Valentín Pernos con la Condesa Sangrienta, con el mito, ¿no?, de ese sujeto empírico, Condesa Bathory, que después se convierte en mito también, ¿no? Entonces, me parece súper interesante, por eso yo les decía en el encuentro pasado, ir aproximándonos como en la medida en que lo vamos pudiendo soportar, porque es descarnado, es preciso el texto, las imágenes son muy, muy precisas, ¿no? Entonces, bueno, ir aproximándonos como nos va dejando nuestra sensibilidad. No todos, seguramente, no sé si alguien lo leyó de una entero, pero o lo habían leído ya. Y No, a mí yo me lo había pasó. leído, Ah, yo lo había leído hace ya un tiempo, creo que fue hace un año más o menos, 2 años, que había Ujú. conseguido el libro completo y sí me pareció muy curioso, es como una obra muy, muy extraña comparado con el resto de las obras, ¿no? Quizás de Alejandra Pizarnik, que es como una especie de caja china que combina varias cosas, ¿viste? Eh, Poesía, narrativa, como ensayo, como... Al final, ¿viste? No sabes si lo que estás leyendo, esto pasó en la vida real, decís, ¿viste? Es como que te lleva por un lado medio, medio loco. Bueno, te lleva a buscar a las personas, ¿no? Y está bueno esto, automáticamente nos lleva a buscar eso que está en la vida real, ¿no? Decía Urondo, al lado de lo que pasó en el Holocausto, lo que aparece en La Condesa Sangrienta es nada, es un juego de niños, ¿no? Y esto, si pensamos en la vida real, ¿no? Si pensamos en el mundo empírico. Nosotros hay algo que me interesa mencionar especialmente porque un inicio de lo que dice Pizarnik es la libertad, refiriéndose a su condesa, que es una figura, ¿no?, dentro del texto, a su condesa, no a la de Pernos, no a la empírica. La libertad absoluta de la criatura humana es horrible. La libertad absoluta de la criatura humana es horrible. ¡Guau! Los seres humanos, a diferencia de los animales, no tenemos instintos, ¿no? Los animales saben lo que tienen que hacer, el gato sabe la gata sabe con quién tiene que procrear, la abejita sabe dónde tiene que chupar el polen y a dónde lo tiene que llevar, ¿no? Los animales saben exactamente, por una cuestión biológica, cuál es el destino de sus vidas, aunque no tengan conciencia de muerte. Los seres humanos no estamos atravesados por instintos, estamos atravesados por pulsiones. Acá lo retomo a Roberto, que dice que está esperando el llamado de la hija con Freud, ¿no? Freud nos dice esto, que los seres humanos, justamente, nos humanizamos cuando ya entramos en el lenguaje. Y hay algo en este texto que me parece muy interesante, que tiene que ver con la vista, con la pulsión escópica
y que tiene que ver con la pulsión invocante, con el oído. Algo que para las personas, para los que escribimos, para los que somos escritores y nos metemos con la oralidad, y esto un poco que decía Roberto, un poco en chiste, no tengo el oído absoluto de Charlie, creo que esta cuestión de lo invocante vinculado a la memoria, bueno, está en la poesía, está permanentemente en el hacer del texto, ¿no? En ese hacer, que nosotros de hecho los que están en el taller estamos trabajando justamente con esta cuestión de los ritmos, ¿no? De la versificación, de la respiración del poeta. Esa atmósfera que se genera en el texto, más allá, digamos, el texto no remite, en La Condesa Sangrienta de Pizarnik, no remite al sujeto empírico Condesa Bathory. Remite, o sea, no remite a la cosa, la palabra no remite a la cosa, la palabra remite a la palabra. Y esto me parece que también es interesante de contar con ello, digamos, por más que siempre vamos a estar buscando la biografía de los autores, siempre vamos a estar buscando los contextos, los momentos, y vincular el texto con el contexto, esto que mencionaba hace un ratito Roberto, es central también, porque en esa articulación, en ese tejido, lo que va a hacer Pizarnik es tomar recortes del contexto, incorporarlos como paratextos, ¿no? Entonces vamos a tener una introducción, vamos a tener esos 11 capítulos, vamos a tener epígrafes, que yo les puse la versión en castellano, pero vamos a tener epígrafes de diferentes contextos, de diferentes lecturas. O sea, lo que nos está trayendo Alejandra, al igual que lo que mencionábamos, que lo que mencionaba recién Roberto en torno a Felisberto, lo que nos está trayendo son sus lecturas, y lo que nos está trayendo es puntualmente su lectura entrecruzada de la Condesa de Pernos y también de su propia infancia, ¿no? Esta infancia que permanentemente, esta infancia asesinada que permanentemente está en todo el corpus Pizarnik. De hecho, si ustedes en su segunda, tercera, cuarta, quinta lectura se animan a meterse con esta cuestión, no tanto desde la historia, no tanto desde el qué se cuenta, sino desde cómo está construido el texto y cuáles son los significantes, la combinatoria significante que Alejandra está articulando en estos capítulos, van a ver que hay repeticiones, que hay imágenes que se repiten constantemente de toda la poética de Alejandra, ¿no? O sea, ella está seleccionando una combinatoria significante que no está alejada, ¿no? Está hablando de la Condesa, pero está utilizando una combinatoria que le es propia, ¿no? Así que bueno, eso por un lado. El grito, ¿no? Estaba pensando en el grito en el cuadro de Munch, ¿no? Esta cuestión del silencio, ¿no? A la cual nos introduce con la mención filosófica de el grito en tanto silencio. Así que vamos a ir haciendo esa pequeña aproximación, ese pequeño recorrido con algunas citas para ir aproximándonos al texto. Y en nuestro plan de vuelo, el cierre, lo quiero hacer con una breve lectura del texto que trabajamos la clase pasada, con el final de ese otro texto, que por supuesto es tremendamente más gozoso. La libertad absoluta de la criatura humana es horrible, dice Alejandra Pizarnik para referirse a su Condesa Sangrienta.
que es la condesa Bathory, un sujeto histórico que también es un sujeto literario que Alejandra retoma de la escritora francesa Valentine Pernoz. Es un libro que tiene alto impacto en Alejandra, ¿no? Esta condesa húngara convertida en personaje literario que se baña con la sangre de jóvenes muchachas, creyendo que de esa manera va a obtener la juventud eterna. Pizarnik se va a adentrar en el terreno de lo abyecto. Y este es un concepto que me interesa porque me interesa cómo lo toma Julia Kristeva, y me interesa Julia Kristeva porque lo toma como aquello de lo cual hay que deshacerse para poder construirse como un sujeto parlante, ¿no? Como un yo que se puede nombrar como un yo. Este sujeto que Foucault llamó el sujeto sujetado al lenguaje, ¿no? ¿Dónde está sujeto el sujeto? Y me interesa porque Kristeva es psicoanalista, es crítica literaria, y es ella la que acuña el concepto de intertextualidad literaria a partir de cuestiones ya formuladas por Mijaíl Bakhtin en torno al diálogo textual, ¿no? Así que me parece que esto es interesante, me interesa mucho la mención de Kristeva en este sentido porque articula toda esta cuestión de la literatura con el psicoanálisis, con esa construcción del yo, que es tan, que está tan presente en todo el corpus Pizarnik, ese yo que se disemina, que se diluye, ¿no? Como en una especie de fading, como diría Lacan, y se disemina y se duplica y vuelve a nombrarse como un yo, como un mí y como un tú, ¿no? Que ahí lo vamos a ver en el final de la lectura. Y me interesa también esta cuestión de lo siniestro, ¿no? Lo ominoso, como fue traducido después, lo siniestro y ese plus de ese exceso, porque todo el texto es excesivo, ese es exceso que va más allá del principio del placer, que es enunciado por Freud y que después Lacan menciona como goce, pero como goce, además, mortífero. Y vamos a tratar de hacer un recorrido sencillo y posible en este tiempo que tenemos, digamos, ¿no? Me gusta marcar este dato. La Condesa Sangrienta se edita en libro en el 71, en 1971, y en 1972 se suicida Alejandra, cosa que también me parece que en el contexto es interesante de observar. Alejandra se coloca, como habíamos visto el miércoles pasado, en ese mito de la poeta maldita, ¿no? En ese mito del malditismo, y en el lugar del surrealismo que niega la tradición, que rompe, que intenta o pulveriza todo lo que está antes, ¿no? Todo lo anterior. El camino del sentido como algo prefijado por el texto, ¿no? Nosotros hemos hablado ya de la dinámica de producción de sentido y de ese signo saussuriano en la estructura de la lengua que ella, al igual que Cortázar, prefiere transitar como un campo de experimentación en torno al texto como deseo, como erotismo, ¿no? Me gustó lo que dijo Nieves recién en relación a la adrenalina que le provocaba la lectura del texto de Felisberto. En poesía la repetición es una figura retórica y una de las cuestiones que aparecen una y otra vez, que insisten en la poética de Alejandra, corresponden, como habíamos mencionado, a la niña asesinada, que busca restablecer, digamos, insiste en ese canto de la desgarradura o de la cicatriz, de la pérdida, de la falta,
de ese paraíso perdido, ¿no? Ese restituirse en el ejercicio de la poesía, una cuestión bastante kafkiana, y siendo Kafka uno de los autores que Alejandra lee hasta el final de su vida. Un viaje constante y circular desde y hasta su infancia, ida y vuelta, ¿no? La niña del paraíso perdido, la niña asesinada. Y esto nos lleva a una problemática también de su momento de escritura, de las coordenadas espaciotemporales de su escritura, porque aquí también podemos articular qué podía y qué no podía decir o escribir una mujer, qué se le permitía escribir a una mujer en ese momento, en ese contexto, y qué se puede hoy, ¿no? También nos lo podemos preguntar. Hasta la aparición de estas obras de Alejandra no había textos firmados por mujeres en Argentina que trajeran esto a la escena. Y creo que después hubo más suavemente trabajado, digamos, ¿no? Mencionaba Roberto a Lasso Campo, y bueno, y una de las autoras, mis autoras predilectas que trabaja la cuestión de lo siniestro es Silvina Ocampo, con muchísima destreza. Esto que es revulsivo dentro de lo que es culturalmente aceptado, ¿no? Nos horroriza y es como que nos tenemos que alejar, no lo podemos soportar. Nosotros mencionamos ya en este curso cuestiones en torno a que la palabra no remite a la cosa, sino a la palabra, pero en el caso de La Condesa Sangrienta es específicamente así, y lo enuncia Alejandra desde la introducción de su texto. Remite a los cruces de sus lecturas y remite a sus observaciones y remite a la plástica y a la propia vida y a su propia biblioteca. Por eso nos vamos a encontrar con esta función que veíamos, esa función anafórica, esa anterioridad permanente que abre cada uno de los capítulos en relación a los acápites, a los epígrafes de sus autores predilectos. Y vamos a encontrarnos con juegos alineados con el surrealismo, con juegos alineados con la escritura automática, con sus lecturas cortasarianas, con Sade, con Rimbaud, con Mallarmé, con Paz. De hecho, hay epígrafes de ellos. Y sobre todo con esta cuestión que también estudió Kristeva en relación al psicoanálisis en torno al exceso, al goce mortífero, algo que está aludiendo Alejandra con la escritura y la reescritura en los 11 capítulos de La Condesa Sangrienta. Si ustedes no entienden algo, me avisan, me paran, me pegan un grito silencioso como el que abre la introducción. ¿Cómo seduce? No hay originalidad. Me decís, ay, mira qué bueno, está escribiendo de esto que no escribió nadie. No, no es el caso. No hay originalidad textual. No hay originalidad temática, pero hay una originalidad textual, ¿no? Que tiene que ver con ese proceso, con esos entrecruzamientos, con esa reescritura permanente. Utiliza palabras prestadas para textos, citas textuales, títulos que son citas de otros textos, títulos que son títulos de otras obras, fragmentos completos en torno a la reescritura. ¿Cómo seduce? ¿Cómo recorta esta cuestión como de cámara oscura? No para atraer, sino para convocar, ¿no?, a una lectura más profunda. A una lectura que es emocional, absolutamente emocional, porque nos provoca emociones, nos provoca cuestiones que tienen que ver con el horror, con el asco, con la vergüenza, con el pudor, ¿no? Muy fuerte, muy profundo. Con la sexualidad, con la muerte, a través de lugares exóticos, como tópicos del romanticismo, como tópicos traídos del gótico. Un lugar
extraño fuera de la escena, que de pronto convoca a través de alusiones, y en el caso explícito de la Condesa Sangrienta, de una exhibición. Hay un exhibicionismo descarnado, ¿no? O demasiado encarnado, demasiado carnal. La Condesa Sangrienta narra el hastío de Elizabeth Bathory, cito, del espejo de la melancolía. Creo que la melancolía es, en suma, un problema musical, una disonancia, un ritmo trastornado. Mientras afuera todo sucede con un ritmo vertiginoso de cascada, adentro hay una lentitud exhausta de gota de agua, cayendo de tanto en tanto. De allí que ese afuera contemplado desde el adentro melancólico resulte absurdo e irreal y constituya la farsa que todos tenemos que representar. Pero por un instante, sea por una música salvaje o alguna droga o el acto sexual en su máxima violencia, el ritmo lentísimo del melancólico no solo llega a acordarse con él del mundo externo, sino que lo sobrepasa con una desmesura indeciblemente dichosa, y el yo vibra animado por energías delirantes. Juan Gustavo Cobo Borda, en Una pequeña sonámbula, que es un libro que refiere a toda esta cuestión de la condesa, a la música, al acto sexual y las drogas, logra la fusión, dice que logra la fusión del ritmo melancólico con el ritmo del mundo. Pero para llegar a ella es necesario que el yo desaparezca y se oculte, quede camuflado en el poema, sea el poema, que el yo sea el poema. Qué interesante. Y entonces aquí nos enfrentamos a la pregunta, ¿quién habla en el poema? ¿No? ¿Cuál es la categoría del yo que se disuelve en ese yo lírico que profundiza ese lirismo un tanto vertical del que hablábamos la clase pasada y que Roberto hablaba de la intensidad en el lirismo, ¿no? En esa cuestión de profundidad que tiene la poesía. Y entramos en una dimensión de identidades entre sujeto empírico, autoral, nombre de autor, autor textual, en el aquí y ahora de su escritura, en el contexto, y el sujeto de la enunciación y del enunciado como par dialéctico también a explorar. Y aquí podemos tener ecos de esa oralidad, ¿no?, de la que mencionaba Roberto hace un rato. Si hacemos un recorrido cronológico, La Condesa Sangrienta originalmente se publica en 1965 en la revista mexicana Diálogos. Después se publica en Argentina, en la revista Testigo, y finalmente se edita, como les comenté, en 1971. Ella lo llama ensayo, ¿no? Hace un ratito Elías comentaba, no sé qué es un ensayo, son notas, no sabemos. Ella lo mencionaba como ensayo. Y creo que está bien, porque aparece como un conjunto de fragmentos, ¿no?, en torno al libro de Pernos. Elizabeth Bathory, La Comtesse Sanglante, es el libro de Pernos, pero este texto va mucho más allá de su referencia, ¿no?, porque en el texto de Alejandra hay toda una construcción relativa al vínculo, muerte y sexualidad. Es decir, que lo novedoso es el tratamiento de esta reescritura, a mi ver, es decir, de la lectura que hace Pizarnik del texto de Pernos. Si leyeron, bueno, lo habrán estado recorriendo, y si no, lo podrán hacer cuando se animen. En la organización no es
no es azarosa, digamos. Creo que la construcción del texto está muy pensada en esa introducción y los fragmentos, titulados y precedidos por las citas que mencionábamos, ¿no? La prosa es económica. ¿Qué quiero decir con económica? Quiero hablar de la precisión, ¿no? Eso que tiene que ver con cómo convoca, me gusta siempre mencionar cómo lo dice el inspector, usar la palabra como carnada, y cuando eso que no es palabra mordió la carnada, entonces poner la palabra en el poema, dice Lispector, en el texto de Alejandra. Digo, esta precisión que convoca a la producción lectora. Tanto convoca a la producción lectora que no lo podemos soportar y tenemos que dejar de leer y seguir leyendo dentro de un rato, ¿no? Cito en La Virgen de Hierro: para que la Virgen entre en acción es preciso tocar algunas piedras preciosas de su collar. Responde inmediatamente con horribles sonidos mecánicos y muy lentamente alza los blancos brazos para que se cierren en un perfecto abrazo sobre lo que está cerca de ella, en este caso, una muchacha. La autómata la abraza y ya nadie podrá desanudar el cuerpo vivo del cuerpo de hierro, ambos iguales en belleza. Cito en Muerte por agua: Dorcó azuza a la prisionera, quien, al retroceder, y he aquí la gracia de la jaula, se clava por sí misma los filosos aceros, mientras su sangre mana sobre la mujer pálida, que la recibe impasible, con los ojos puestos en ningún lado. Hay todo un recorrido por el afuera, por lo exterior, por el ambiente, por la atmósfera y las descripciones de las figuras. Pero para Herzebet hay un cambio de intensidad. En Torturas Clásicas hay cuestionamientos, hay pregunta. Cito: salvo algunas interferencias barrocas, tales como La Virgen de Hierro, La Muerte por agua o La Jaula, la condesa adhería a un estilo de torturar monótonamente clásico, que se podría resumir así. Se escogían varias muchachas altas, bellas y resistentes, su edad oscilaba entre los 12 y los 18 años, y se las arrastraba a la sala de torturas en donde esperaba, vestida de blanco en su trono, la condesa. La sangre manaba como un geyser en el vestido blanco de la dama nocturna, se volvía rojo, y tanto que debía ir a su aposento y cambiarlo por otro. ¿En qué pensaría durante esa breve interrupción? También los muros y el techo se teñían de rojo. Esta es la condesa de Pizarnik, la dama oscura que se mira en el espejo de la melancolía. Desde el punto de vista estructural, el texto, los tres primeros fragmentos del libro, La Virgen de Hierro, Muerte por agua y La Jaula mortal, están narrados en presente, ¿no? Bien descriptivo, fotográfico, visual, esta cuestión que tiene que ver con lo escópico. Asistimos a la tortura de la condesa, ¿desde qué lugar? Compartiendo su mirada. Nos coloca a los lectores como en el mismo plano de la condesa, de esa mirada que es sádica, que es obscena, es por ese motivo que no lo podemos soportar. Nos coloca allí, desde esa visión. Podemos huir horrorizados o soportar, identificarnos aceptando la estrategia textual como una figuración, no como una realidad, no como una cuestión, ¿no? Cuando yo lloraba en las películas porque alguien se moría o algo pasaba, mi mamá me decía, no, pero es mentira, es una película, no te preocupes, ¿no? Podemos jugar para ver cómo está hecho el texto o horrorizarnos, bueno, y darnos tiempo. Pero una vez que hemos pactado con el texto, gradualmente asistimos a la observación de la condesa en acción, ya en utilización del pretérito como tiempo verbal.
cito, en torturas clásicas, no siempre la dama permanecía ociosa, en tanto los demás se afanaban y trabajaban en torno a ella. A veces colaboraba y entonces, con gran ímpetu, arrancaba la carne en los lugares más sensibles, mediante pequeñas pinzas de plata, hundía agujas, cortaba la piel, aplicaba a las plantas de los pies, cucharas, planchas, etc. Pulsión escópica, exhibicionismo y voyeurismo. El tema de la mirada se retoma en la constante contemplación de la condesa en el espejo de la melancolía. La melancolía como el mal del siglo XVII, ¿no? El mal romántico, el spleen de la literatura. El horror del paso del tiempo más la idea de la vejez insoportable y también autobiográfica de Alejandra, ¿no? Entonces está bueno el contexto de esta muerte muy prematura de Alejandra, este suicidio de Alejandra siendo una mujer muy joven. Cuenta su amiga Yvonne Bordelois que ella tenía verdadero horror al paso del tiempo y a la vejez, y realmente le gustaba jugar y hacer cosas de adolescente que ya en un determinado momento de su vida no causaban tanta gracia como causaban en la adolescencia, y eso la perturbaba muchísimo, ¿no? La fascinación ante el propio cuerpo reflejado es constitutiva de lo que Jacques Lacan llamó el estadio del espejo en el niño, como operador en la constitución del yo, en un momento de precariedad tan biológica como psicológica, ¿no? Donde el niño está fuertemente indeterminado en la relación con su madre. En este momento es donde se ubica la hostilidad primordial frente al otro. Y esto parece estar en la condesa permanentemente, la figura del espejo y la figura de esta hostilidad frente a su semejante, ¿no? Y esta cuestión de destruir, aparece atrapada la condesa en esta especularidad y gozando con el sufrimiento de sus víctimas. El deseo perverso del cuerpo del otro. Es interesante cómo Kristeva lo articula con, bueno, por supuesto, con el psicoanálisis, ese deseo perverso del cuerpo de la madre en el niño, ¿no? En el estadio del espejo, para que más o menos tengamos una idea de tiempos del bebé, es alrededor de entre los 6 y los 8 meses, donde el niño no puede verse completo y se ve espejado en el semejante, ¿no? Y esto, lo que me parece interesante de mencionar, es que es previo al lenguaje. La condesa no habla, mira, muerde, rasga, ¿no? Estoy pensando nuevamente en la infancia asesinada de Alejandra. Cito, la hermosura de la infancia sombría, la tristeza imperdonable entre muñecas, estatuas, cosas mudas favorables. Esto pertenece al infierno musical. Muy bien, ¿cómo van? ¿Los convencí de que tienen que leer de nuevo o no? Más o menos. Díganme que sí, que las convencí, que los convencí. Sin duda alguna. Sí, claro. Es importante, creo que es importante separarnos de la cuestión del qué se cuenta y a qué remite, y meternos con qué más nos trae esto. ¿Qué más nos trae de nosotros mismos, de nuestra propia posibilidad de producción de sentido? Y bueno, ni hablar de lo que tiene que ver con la emoción y con y con todo lo que hace un texto, ¿no? Porque si nosotros leemos en voz alta, y por supuesto como a mí me gusta la música y toco instrumentos y tengo oído musical,
me voy a pelear con mi maestro y voy a decir que está buenísimo leer en voz alta, porque toda esta cuestión de los ritmos, ¿no? Si estoy pensando en El Perseguidor, que estoy metida en un solo, en una improvisación de jazz, ¿no? Entonces, estas cuestiones, para poderle entrar a estas cuestiones, me tengo que separar un poco de eso que se cuenta, del contenido semántico, para poder producir, vaciar un poco ese contenido semántico para poder producir más, plus. ¿Quieren que terminemos con una lectura? ¿Tienen ganas? Pues estamos sobre la hora. No sé si alguien quiere decir algo. Querida, porque tengo otra clase casi Sí. seguida. Sí, yo también. Nos despedimos acá. Dale. Bueno, Dale. ¿Alguien quiere comentar algo más? Claro, eso sí, por supuesto. Sí, Susi. ¿Qué? Susi. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Perfecto. Sí. Bueno, yo me voy a apurar porque si mis perros ladran, se me termina toda la posibilidad. Vos sabés que estoy escuchándote, además de haber leído el texto de Alejandra como picoteado, digamos, pero escuchándote me pregunto si no será posible, siendo que todos tenemos un perverso adentro, un voyeur adentro, un ser tremendo adentro, siniestro, pienso que tal vez Alejandra escribió La Condesa pensándose a sí misma, y que la niña era Alejandra, y que la condesa era Alejandra, y sobre todo en el final de lo que leí me convencí absolutamente de eso. Y tal vez leído desde ese lugar sea más fácil leerlo, porque uno tiene que encontrarse con los rincones oscuros que tiene cada uno. Y bueno, y eso nada más, un atrevimiento de lucubración literaria, digamos. Pero está muy bueno, porque está muy bueno lo que decís, porque claro que sí, claro que también. Claro que también, toda escritura es autobiográfica, y claro que también, y es atrevido que ella se haya animado a hacerlo en el momento que lo hizo, en el contexto que lo hizo. Y me parece que sí, que es tal cual, lo que vos decís, acuerdo totalmente. Todos tenemos un perverso adentro, sin duda. Y justamente si estas cuestiones, por eso es interesante el concepto de lo siniestro, ¿no? Que es eso familiar, conocido, que ha sido de algún modo velado, ocultado, reprimido, bueno, ponele el nombre que quieras, pero que es lo desconocido de lo conocido, y es por eso que nos provoca el horror que nos provoca, ¿no? Así que sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo veíamos en los otros autores que trabajamos también, esa cuestión de ir cifrando datos autobiográficos, ¿no? Y cuando digo la cadena significante, la combinatoria significante es de cada sujeto, y esto es así. Sí, ya lo ha dicho Borges también, cuando le preguntaron, vos cuando escribís a veces, ¿escribís cosas que tienen que ver con tu vida, con tu intimidad? Y dice, pero por supuesto, yo desde un ensayo, un cuento, un poema, siempre tiene una parte mía autobiográfica que está ahí en el texto. Uh-huh. Nosotros vamos a continuar, esto continuará en septiembre o en octubre con otros autores, y bueno, por supuesto están convocados a sumarse, ya van a recibir las notificaciones. El que tenga ganas de quedarse, el que se tenga que ir, lo liberamos, y el que tenga ganas de quedarse, vamos, si pueden ir al texto de Alejandra, no a La Condesa, sino a Extracción de Piedra de la Locura, vamos a leer el pequeño poema
que está en formato poema, digamos, allí en el texto que ustedes tienen. Así que si lo quieren buscar, cerramos con eso y nos despedimos hasta la próxima. Me despido de ustedes, siempre valorando mucho la escucha de ustedes. Gran abrazo a todos. Hasta luego. Chao, Roberto. Chao. Gracias. Hasta luego. ¿Lo tenemos? Sí. Lo tengo. Sí. ¿Alguien quiere leerlo? ¿O quieren que lo lea yo? Sí. ¿Leo? Sí, sí. Y yo prefiero que lo leas vos. No encuentro, pero bueno, no importa. Bueno. Acá está. Mi cuerpo se abría al conocimiento de mi estar y de mi ser confusos y difusos. Mi cuerpo vibraba y respiraba según un canto ahora olvidado. Yo no era aún la fugitiva de la música. Yo sabía el lugar del tiempo y el tiempo del lugar. En el amor yo me abría y ritmaba los viejos gestos de la amante, heredera de la visión de un jardín prohibido. Muy bien, ahí está, ¿no, Susi? Lo que vos mencionabas en torno a la autobiografía. Bueno, nos vamos a todas las otras clases que nos tenemos que ir ahora. Sí. Adiós. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Gracias por Chao. todo. Gracias. Adiós.